Entré al gran lobby. Los pisos de mármol brillaban bajo las lámparas de cristal, ese tipo de lugar que olía a madera recién pulida y a puro lujo. Me acomodé el vestido, tratando de calmar el revoloteo en mi pecho antes de que empezara mi evento de trabajo. En la recepción, me incliné para confirmar los detalles, mientras mis ojos se movían por costumbre. Fue entonces cuando vi el libro de registros abierto sobre el mostrador. Filas de nombres alineados con cuidado, pero uno de ellos me arrancó el aire de golpe. Daniel, mi esposo. El corazón me brincó tan fuerte que pensé que la recepcionista podría escuchar sus golpes. Su nombre estaba escrito con claridad, fechado apenas una semana antes. Mi mente empezó a correr. Él me había jurado que estaba de viaje de negocios en otra ciudad justo en esos días. Parpadeé fuerte, esperando haber leído mal. Pero ahí estaba, en tinta negra, innegable. Tragué saliva, forzando una sonrisa educada hacia la recepcionista, fingiendo que nada pasaba. Por dentro, la confusión me apretaba como un tornillo. Me repetí que podía ser un error. Tal vez alguien más tenía su mismo nombre. Tal vez era un simple descuido, una coincidencia, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero en el fondo, sabía que ese presentimiento en mi estómago era demasiado agudo para ignorarlo. Durante la noche brindé con las copas, asentí en las pláticas triviales y reí cuando tocaba, pero todo era una actuación. Mi mente no dejaba de regresar a ese libro abierto, y con cada minuto que pasaba, la curiosidad me hundía más sus garras. El salón brillaba con risas y conversaciones, pero para mí todo sonaba como un ruido de fondo. Sujetaba demasiado fuerte mi copa de vino. El tallo frío era lo único que me mantenía con los pies en la tierra mientras mis pensamientos se enredaban. ¿Por qué me mentiría Daniel? Me había visto a los ojos y asegurado que viajaba por trabajo. Incluso me dio un beso en la frente antes de irse. Ese recuerdo ahora dolía como una traición que aún no me atrevía a nombrar. Mi sonrisa se sentía pintada, pesada y frágil. Miraba de reojo a la gente conviviendo, colegas contando historias, socios de negocios dándose la mano. Pero yo estaba en otro lugar. Mi mente repetía las posibilidades. ¿De verdad había estado aquí? Y sí, ¿con quién? La idea me punzaba sin descanso, presionando mi compostura hasta el límite. Casi podía escuchar su voz en mi cabeza, calmada, convincente, la misma que siempre me tranquilizaba. Solo que ahora esa voz se sentía como un arma, una herramienta para esconderme algo que no debía saber. Intenté sacudírmelo, enterrarlo bajo la charla educada, pero mi cuerpo me traicionaba. Las manos me temblaron al tomar un bocadillo. El estómago se me encogía cada vez que estallaban carcajadas cerca de mí. No podía dejar de ver esa página en mi mente, su nombre escrito como si perteneciera ahí, como si este hotel hubiera sido parte de su vida sin que yo lo supiera. Me decía a mí misma que lo dejara ir, que disfrutara la noche, pero en lo profundo ya sabía que esas preguntas me iban a perseguir mucho después de que terminara el evento. Para cuando empezaron los discursos, apenas ponía atención. Los aplausos me rodeaban, pero mis manos aplaudían solas, mecánicas, desconectadas de lo que sentía por dentro. Me estaba ahogando en dudas. Daniel había estado aquí con un colega, un amigo, o alguien más. Ese pensamiento me apretó el pecho hasta que respirar se volvió pesado. Mis ojos recorrían el salón, pero en realidad no veía nada. Estaba atrapada dentro de mi propia tormenta. Cuando el evento por fin terminó, me quedé un rato en el lobby. Mis tacones sonaban suave contra el piso brillante. La recepción ya estaba en silencio, el libro cerrado y guardado, pero su imagen seguía grabada en mi mente, atormentándome con su cruel certeza. Me envolví el chal más fuerte sobre los hombros, como si la tela pudiera protegerme de un frío que no estaba en el aire. Nadie a mi alrededor tenía idea del peso que cargaba en ese momento. Me repetí que lo dejara descansar, que esperara a estar más tranquila antes de dejar que la sospecha echara raíces. Pero aun cuando salía la fresca noche, con las luces de la ciudad parpadeando en el pavimento, supe que la curiosidad ya había ganado. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, había llegado a un punto en el que ya no podía ignorarlo más. Y aunque intenté alejarme con dignidad, dentro de mí empezaba a levantarse una determinación silenciosa. Esto apenas era el comienzo de una verdad para la que no estaba segura de estar lista. Después del evento, no pude evitar regresar al hotel, casi como si mis pies tuvieran voluntad propia. A la mañana siguiente, volví a encontrarme en el lobby. Esta vez no como invitada, sino como observadora. Entablé una conversación ligera con una de las camaristas, una mujer que parecía haber visto todo y no haber olvidado nada.
Su voz sonaba casual, pero sus palabras cayeron como piedras. Recordaba a Daniel, y no estaba solo. Lo había visto con una mujer más joven. El piso pareció inclinarse bajo mis pies. Forcé una sonrisa cortés, un leve asentimiento, pero por dentro mi corazón se rompía en silencio. No era solo la idea de que hubiera estado ahí. Era la imagen de él riendo con otra persona, tal vez su mano en la espalda de ella, esos gestos que alguna vez pensé que eran solo míos. La camarista siguió con sus labores, dejándome sola con el eco de lo que acababa de decirme. Mi mundo se había vuelto a sacudir. Solo que esta vez, la negación tenía cada vez menos dónde esconderse. Ya en casa, abrí el estado de cuenta de nuestra tarjeta compartida con los dedos temblorosos, buscando claridad, tal vez hasta consuelo. Pero los números en la página solo profundizaron la herida. Cargos de cenas lujosas, visitas a un spa, incluso una boutique de lencería a unas cuadras del mismo hotel. Mis ojos repasaban cada línea, mientras la garganta se me cerraba con cada dólar gastado. Ninguno de esos lujos había sido para mí. Cada cargo era como una confesión que no había pedido, pero que ahora no podía dejar de ver. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con el estado de cuenta extendido frente a mí. Los números y las fechas giraban en mi cabeza como buitres. Las cenas caras, los tratamientos de spa, las señales rojas gritaban por sí solas. Y sin embargo, Daniel había llegado a casa cada noche actuando como si nada pasara. Aún podía imaginarlo dejando las llaves en el platito de la entrada, preguntando por mi día, besándome en la mejilla como si fuera el hombre más fiel del mundo. Esa doble cara dolía más que cualquier recibo. Al principio me invadió el shock, denso, sofocante. Me quedé mirando el papel hasta que las líneas se me borraron entre lágrimas que me negué a dejar caer. Pero poco a poco, ese dolor se fue endureciendo en algo más frío. Fue como cerrar una puerta dentro de mí, aislando la debilidad que había sentido instantes antes. Mi respiración se estabilizó. Mis manos, todavía temblorosas, se apretaron en puños contra la mesa de madera. La mujer sorprendida estaba cediendo su lugar a alguien distinto, alguien más fuerte, más afilada. Supe en ese instante lo que quería hacer, pero el momento tenía que ser el correcto. Correr a enfrentarlo con acusaciones solo le daría la oportunidad de torcer la verdad, de inventar una de sus cómodas mentiras. No, necesitaba pruebas tan sólidas que ni siquiera él pudiera escapar. Doblé con cuidado el estado de cuenta y lo guardé en mi bolso como si fuera un arma que todavía no estaba lista para usar. La rabia hervía bajo la superficie, ya no descontrolada, sino contenida, calculada. Esa noche apenas dormí. Me quedé acostada junto a Daniel, escuchando el ritmo constante de su respiración, preguntándome cuántas mentiras escondía. Cada vez que se movía, cada suspiro, lo observaba como si fuera un desconocido, buscando grietas en la fachada en la que había confiado tantos años. Mi cuerpo permanecía quieto, pero por dentro yo era una tormenta, herida, traicionada, despierta hasta los huesos. Las sábanas se sentían más pesadas que nunca, como si quisieran aplastarme con silencio. Cuando amaneció, preparé el café como siempre, el sonido familiar de la máquina llenando la cocina. Daniel entró bostezando, me besó la frente y me dio las gracias como si todo siguiera normal. Forcé una sonrisa y le pasé su taza. Aunque mi mano temblaba un poco, él no lo notó. O quizá decidió no hacerlo. Verlo beber ese café fue surreal. Ese hombre que creí conocer tan bien, de pronto se sentía como un extraño viviendo en mi propia casa. Sentada frente a él, una nueva resolución empezó a tomar forma dentro de mí. No iba a ser imprudente. No lo confrontaría sin algo que pudiera atravesar cada negación, cada excusa. Él vivía de su encanto y su habilidad para convencer, y yo no le daría esa ventaja. Mi shock se había transformado en una frialdad firme, calculada, la rabia se volvió firme, y con ella llegó la claridad. Iba a juntar pruebas, pieza por pieza, hasta que no le quedara salida. La cacería, me di cuenta, ya había comenzado. Empecé poco a poco, siguiendo el rastro que sus gastos habían dejado. La primera parada fue la boutique que aparecía en el estado de cuenta, un lugar en el que nunca había estado. El aparador brillaba con seda y encaje, piezas delicadas que prometían intimidad. El estómago se me revolvía mientras empujaba la puerta de cristal y la campanita sonaba sobre mi cabeza. La dependienta me recibió con una sonrisa radiante, y yo la imité, aunque la mía se sentía como una máscara estirada en mi cara. Le hice unas preguntas inocentes, fingiendo que buscaba algo especial. Ella se iluminó al recordar a un hombre que recientemente había comprado lencería roja de seda,
describiéndolo con tanto detalle que no hizo falta escuchar su nombre. Mi corazón se apretó, pero mantuve la voz firme, asintiendo como si fuera charla sin importancia. Incluso repitió sus palabras, que era un regalo para alguien especial. Esa frase se me clavó en el pecho como un vidrio roto. Le agradecí con calidez, dejándole creer que había sido de ayuda, y salí con una copia del recibo que tuvo la amabilidad de imprimir. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, pero yo sentía que caminaba bajo el agua. Cada paso era más pesado, pero también más firme. Ya no estaba rota. Estaba documentando, juntando, convirtiendo sus mentiras en evidencia. Y cuanto más descubrían mis manos, más claro veía mi siguiente movimiento. Mi próxima parada fue el mismo hotel, el lugar donde todo había empezado a desmoronarse. Crucé el lobby con pasos tranquilos, como si perteneciera ahí, aunque mi pulso me traicionaba por dentro. En la recepción entablé una conversación ligera, dejando caer preguntas como si fueran casualidad. Descubrí más de lo que esperaba. Fotos promocionales de un evento reciente habían circulado, y en el fondo borroso de una de ellas estaba él, Daniel. Y a su lado, la joven. Tener esa fotografía en mis manos fue como sostener un rayo. Los dedos me hormigueaban, el pecho se me cerraba, pero me negué a derrumbarme. Estudié sus rostros, lo cerca que estaban, lo cómodos que se veían. No había prueba más contundente que esa. Guardé la copia en mi carpeta, que ya se iba llenando de sus engaños, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la esposa atando cabos sueltos. Era la mujer que sostenía la verdad innegable. De regreso al coche, me senté al volante y solté un respiro largo, aferrándome al volante como si fuera lo único sólido que quedaba. Mi reflejo en el retrovisor me sorprendió. No era la misma Emily de antes. Mis ojos estaban más filosos, mi expresión más firme. El dolor seguía ahí, pero debajo empezaba a levantarse una fuerza nueva. No solo estaba sobreviviendo a esta traición, me estaba preparando para el ajuste de cuentas. Y él jamás lo vería venir. Cuando volví a casa, llevaba una carpeta gruesa de recibos, fotos y estados de cuenta. Cada hoja era una pieza del rompecabezas que Daniel creyó ocultar. Las extendí sobre la mesa del comedor, mirándolas en silencio. La evidencia se desplegaba como un mapa de traición. Era extraño, casi clínico, como ahora podía separar la emoción de la acción. Mi corazón todavía dolía, sí, pero mi mente estaba clara. Ya no hacía preguntas. Estaba armando un caso. Esa noche llamé a un abogado. Mi voz salió calmada, medida, aunque las manos me temblaban al marcar. Hablamos casi una hora, repasando detalles, planeando los siguientes pasos. Los papeles de divorcio quedaron listos, guardados como un arma cargada, esperando el momento justo. Al colgar, sentí algo nuevo, alivio. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, no me sentía indefensa. Tenía un plan. Guardé la carpeta en mi bolso, como un secreto que me acompañaba. Daniel no tenía idea de lo que se avecinaba. Ni sospechaba que cada sonrisa que ahora le daba era parte de una actuación. Cada beso de buenas noches, cada cena compartida. Todo era un ensayo para la revelación. Y en el silencio de esa noche me prometí algo. Cuando la verdad saliera a la luz, no solo lo iba a desenmascarar. Me iba a liberar. Llegó el cumpleaños de Daniel, y yo interpreté el papel de esposa devota a la perfección. Elegí el traje que antes soñaba comprarle, pero esta vez lo pagué con mi propio dinero, ni un centavo de nuestras cuentas compartidas. Mientras lo envolvía con cuidado, no había amor en el gesto, solo estrategia. Esa caja no era un regalo. Era carnada. Cada listón, cada doblez del papel cargaba el peso de mi furia silenciosa. Él no tenía idea de lo que lo esperaba detrás de ese brillante empaque. Esa noche, el comedor brillaba con la luz de las velas. Nuestras dos familias estaban sentadas alrededor de la mesa, las copas llenas, las risas flotando con facilidad. Daniel sonreía, embriagado por la atención, completamente ajeno. Yo servía la cena, llenaba copas, y sonreía como si en nuestro matrimonio nada hubiera cambiado. Por dentro, sin embargo, cada latido contaba los segundos para el momento en que iba a dar el golpe. Era surreal verlo disfrutar de una calidez que no merecía. Sabía que estaba a punto de congelar la habitación. Cuando la cena llegó a su punto más alto, deslicé la caja del regalo hacia él. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. Rasgó el papel, admiró el traje y sonrió agradecido. Todos aplaudieron, elogiando el detalle, pero mi sonrisa nunca se movió. Esperé, paciente,
hasta que el silencio se estiró lo suficiente para romperse. Fue entonces cuando saqué de mi bolso algo mucho menos festivo, los estados de cuenta de la tarjeta. Los puse sobre el mantel, deslizándolos despacio, y la sala entera cayó en silencio. La sonrisa de Daniel se deshizo al ver los números, los recibos, los registros del hotel. Su cara se quedó sin color, el traje olvidado de inmediato. Me recargué en la silla, mi voz tranquila, firme, pero afilada como acero. Este se suponía que era tu regalo, dije, cada palabra cortando el aire. Pero tú ya gastaste nuestro dinero en regalos para alguien más. Feliz cumpleaños, Daniel. El aire se llenó de jadeos. Mi suegra se tapó la boca con la mano, mi suegro se removió incómodo en su asiento. Mis propios padres me miraban con ojos abiertos, como si una nube negra hubiera caído sobre la mesa. Daniel tartamudeó, los labios se le movían sin sonido al principio. Luego intentó hablar, débil, su voz quebrándose bajo el peso de tantas miradas clavadas en él. Estaba acorralado y lo sabía. No lo dejé terminar. Antes de que inventara otra excusa, saqué del bolso la última pieza, los papeles de divorcio. Los acomodé con calma encima de los recibos, como si fueran el postre que él no esperaba. Abrió la boca, la cerró, y el sudor le perlaba el rostro pálido. El hombre que antes se alimentaba de confianza ahora se hacía pequeño, encogido frente a las mismas personas cuya aprobación siempre había perseguido. Sus ojos brincaban de un rostro a otro, buscando un aliado, pero solo encontró incredulidad y decepción. Su padre negó con la cabeza, su madre murmuró su nombre en shock. Yo permanecí inmóvil, firme como piedra, observando cómo se desmoronaba en vivo. Todo el encanto en el que confiaba lo había abandonado, dejándolo desnudo ante todos. Durante años fui yo la sorprendida. Esa noche fue su turno. Intentó alcanzarme la mano a través de la mesa, como si la cercanía pudiera borrar las pruebas. Emily, por favor, susurró, su voz hecha pedazos. Lo único que encontró fue la superficie fría de la mesa entre nosotros. Mi silencio habló más fuerte que cualquier acusación. No necesitaba gritar. No necesitaba llorar. Los documentos contaban la historia, y el jurado era su familia, no la mía. El peso de sus miradas hizo el resto. Me levanté despacio, dejando que el momento respirara, que él se hundiera en su vergüenza. La cena se acabó, dije, mi tono final como un portazo. Los platos seguían llenos, las copas a medio beber, pero la celebración había terminado. Daniel se quedó helado, atrapado en su propia trampa, con un cumpleaños marcado para siempre, no por pastel, sino por exposición. Al alejarme de la mesa, una calma extraña me envolvió. La venganza no fue ruidosa, pero sí absoluta. Después de esa noche, Daniel se fue. Empacó en silencio, los hombros caídos. El hombre arrogante de antes ahora reducido a sombra. No lo detuve. Ni siquiera pregunté a dónde iba. Tal como sospechaba, la amante no duró mucho una vez que el dinero se acabó. Lo suyo había sido un castillo de arena construido con mi confianza y mis ahorros. Sin eso, se vino abajo. Al verlo salir por la puerta no sentí pérdida, solo alivio. Lo primero que hice fue cerrar nuestra cuenta compartida. Cortar esa tarjeta fue simbólico, como romper el último hilo que me ataba a sus mentiras. Llamé al banco, moví balances, recuperé el control de todo lo que siempre había sido mío. No era solo dinero, era poder. Cada decisión me recordaba que siempre fui capaz, solo que no lo había visto hasta ahora. Una tarde, me probé el traje que había comprado para él. Me quedó perfecto, abrazando mi cuerpo, haciéndome sentir más erguida de lo que recordaba. Frente al espejo ya no vi a la esposa traicionada. Vi a una mujer que había caminado entre el fuego y se negó a arder. Mi reflejo ya no era frágil. Era feroz, radiante. En ese momento entendí. La venganza no solo lo había destruido a él, también me había reconstruido a mí. La casa se sentía distinta sin él. Más ligera, como si cada rincón hubiera respirado después del peso sofocante de la mentira. Cocinaba para una, ponía la mesa para mí sola, y encontraba consuelo en el silencio. Al principio fue extraño, pero pronto se volvió mi aliado, envolviéndome en paz en vez de soledad. Recuperé pequeños rituales que antes eran de los dos, pero ahora eran míos. Caminar por la mañana con café en mano. Poner discos de jazz en la noche sin escuchar sus quejas por el volumen. Encender velas a la hora de la cena, no para impresionar a nadie, sino porque me gustaba el resplandor. Cada gesto era una declaración. No necesitaba a nadie más para validar mi valor. Yo era suficiente. Más que suficiente. Sí,
La traición dejó cicatrices. Había momentos en que la punzada regresaba, rápida y aguda, como apretar un moretón. Pero no me hundía en ese dolor. Lo usaba como prueba de supervivencia. Ya no me definía. Me recordaba lo que había soportado y de lo que había resurgido. Cada cicatriz me decía que ahora era más fuerte, más valiente, más sabia. No solo vivía sin él. Prosperaba porque él ya no estaba. El paso final fue salir por la puerta principal, no como la esposa de alguien, sino como yo misma, completa, firme y libre. Me puse otra vez ese traje entallado, ajusté las solapas y sonreí a la mujer en el espejo. Estaba sólida, feroz, intocable. La traición que alguna vez me quiso aplastar ahora era el combustible que me impulsaba. Mis tacones resonaron contra el piso con un ritmo de victoria. Afuera, el aire olía más fresco, más nítido, como si el mundo me estuviera esperando. No cargaba equipaje, solo a mí misma, más ligera que en años. Demasiado tiempo estuve atada a un hombre que gastaba más en mentiras que en amor. Ahora estaba invirtiendo en mí. Cada paso en la banqueta se estiraba más que el anterior, abriendo un horizonte que casi había olvidado que era mío. Y esa fue mi venganza más dulce. No solo exponerlo. No solo verlo derrumbarse frente a su familia. Fue la libertad que yo misma había conquistado. Pagada en recibos, en silencio y, sí, en lencería que nunca fue para mí. Era libre porque yo lo decidí. Poderosa porque me negué a quedarme rota. Y al avanzar con la cabeza en alto, supe que no había vuelta atrás.